Nehemías capítulo 1 dice la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Hilcalías, que aconteció en el mes Quisleu en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Verso 2, pueden continuar. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando uno lee la historia de Nehemías o de Esdras, la verdad que uno se detiene a pensar la manera como Dios utiliza a las personas, porque las saca de una área, de un terreno, de un ambiente, y los lleva a otro. Y uno se sorprende de ver a Nehemías, que está haciendo su trabajo, porque Nehemías no está desocupado, Nehemías está en su labor. Y al estar en su labor, llega una de esas personas que vienen de lejos, y entonces Nehemías trata de preguntar, de averiguar cómo siguen los hermanos que están en esa otra parte del país, después de que pasó todo y sucedió aquello de la transmigración de Babilonia. Y entonces él pregunta. El tema de este mensaje es buscando el líder, o sea, el líder que inspira, porque vamos a tratar de manejar con la ayuda del Señor 4 áreas, y en las 4 vamos a ver que Dios siempre tiene su forma de actuar. Sin embargo, el propósito, y yo estoy orando al Señor que nos dirija, es lograr entender que en la iglesia que tiene una cantidad de muchachos, muchachas, personas jóvenes, y se están levantando en un ambiente agradable, bonito, bueno, hay de todo, hay estudio, hay juventud, hay un buen país, posiblemente hay una buena comodidad en la casa. Y quiere decir entonces que aparentemente pues ya todo está hecho. Lo único que hay que hacer es estudiar y capacitarse para trabajar o algo así. Una vez me quedé mirando a mi hija, y a manera de charla, yo le dije: ven acá, la vida tuya es de las mejores vidas que hay. Tienes donde vivir, alimento, estudio, salud, juventud, no tienes que pensar en arriendo, no tienes que pensar en la mensualidad, todo lo tienes. Oye, sabrosa vida esa. Y se queda viéndome y me dice: ¿verdad, papá? ¿Le parece a usted que es muy buena? Le dije: no es que me parece, sino que es. Entonces, cuando uno mira la juventud de ahora y mira que tiene todo esto, uno va logrando entrar en un ambiente en el cual uno quisiera que los jóvenes que se están levantando lograran despertar ese liderazgo que hay, lograran despertar ese ambiente, lograran despertar ese interés, lograran despertar como ese movimiento que hay para lograr hacer cosas que trasciendan en la vida y en la historia, porque la juventud solo es una. Si usted ve al hermano Eliseo y a este servidor acá, pues el hermano Eliseo conoció al Señor joven, y por la gracia de Dios yo también lo conocí joven, como a los 15. Yo recuerdo que el hermano Eliseo fue tesorero de jóvenes en fundación.
Y yo le mandaba ofrenda, gavillas para Cristo. Le mandé ofrenda porque yo era, por ese tiempo fui tesorero local y teníamos que mandar allá. Pero entonces miren ustedes que si han transcurrido los años y ahora hay algo, no es que surgió de un momento a otro, sino que algo hubo que hacer a través de los años. Por eso, cuando uno escucha a algunos jóvenes que anhelan y desean y quieren y piensan que qué bueno servir, ser misionero, como las niñas que estaban acá decían, a mí me gustaría ser misionero, que me gustaría, que quisiera. Todos en la vida tenemos oportunidades. Lo que pasa es que hay que saber aprovechar las oportunidades que Dios da. Cuando se aprovechan las oportunidades es donde uno mira que Dios lo mete en el terreno donde uno ni estaba, pero aparece allá. Yo recuerdo cuando se presentó la situación en el Ecuador, que estaba ya en el consistorio, y esa situación fue delicada, fue una situación un poco difícil, y hablando nosotros a nivel de junta, logramos decirle al hermano Eliseo que si él iba como misionero allá, él estaba de pastor, tenía la congregación, todo estaba bien, y él decidió y él dijo, yo voy. Si él no hubiese tomado la decisión de ir, posiblemente Dios hubiera mandado a otro, pero tomó la decisión de ir. Y al pasar el correr de los años, a él le queda el gran recuerdo de que hizo un trabajo allá, de que Dios lo llevó allá y que lo usó en ese país, pero entonces todo es una oportunidad. El verdadero líder, o sea, la persona que desea colaborar, servir, dar las capacidades. Porque al hablar de líder, de pronto el líder es una palabra que ha surgido en el transcurso de la historia, porque se define mucho en la palabra bíblica de siervo o de servidor. Pero hablar de liderazgo es de esas personas que tienen algunas capacidades o habilidades o maneras rápidas de las cuales Dios les utiliza, pero cuando uno mira la vida de Nehemías, uno no lo ve a él cuando estaba llevando el alimento al rey, porque ustedes saben que él era lo que se llama copero, era la persona que llevaba el alimento. Entonces él iba donde el rey llevaba, pero no crean que él era solo pasarlo de aquí a allá. Él tomaba ese alimento y sacaba, vaciaba, lo probaba. Si Nehemías caía ahí, algo tiene el alimento, pero cada que probaba algo, el rey se lo comía con tranquilidad. O sea que era un trabajo bien delicado, porque había mucha forma de matar a los reyes. No solo era con armas, era con venenos, con una serie de cosas. Pero entonces ahí se ve a un hombre que tiene ese trabajo. Cuando llegan y él pregunta, se despierta en él ese ambiente de necesidad. El ambiente de necesidad es el que precisamente surge acá, del 1 al 4, cuando él dice, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y los que quedaron allá, me dice, están en gran mal y afrenta. El muro está derribado y las puertas quemadas a fuego. Con eso que escuchó es suficiente para tomar una decisión. Ya el hombre no siguió siendo igual. Cuando él escucha eso, ya el sueño no era de toda la noche, la tranquilidad que había, ya él dice, yo estoy aquí bien, pero mis hermanos están en afrenta, muy mal. Y cuando se habla de la afrenta, pues a veces se dice, bueno, pero afrenta, ¿por qué? Sencillamente porque había quedado ese remanente allá y se sentían acosados, perseguidos, humillados. Y se sentían humillados porque habían otros de Israel y otros de otros pueblos, los cuales al llegar allá lo primero que decían, ¿y esto quién vive aquí? No, que los hijos de Israel,
Y ahí si acaso ellos no hablaban de un Dios poderoso que tenían y todo eso, sí, pero ese Dios como que se olvidó de ellos y se llevó una cantidad de esclavos y dejó ese poquito que está ahí. Era una afrenta tener un Dios tan poderoso y a última hora aceptar que ese Dios todopoderoso ya los había hecho a un lado. Por eso habla de afrenta, y cuando se habla de Jerusalén destruida, los muros duraron bastantes años con grietas, gente entraba, salía, animales, una ciudad que había sido de tanto renombre, de tanto prestigio, y que había sido la capital de ese reino, y ahí gobernó por muchos años David y muchos reyes de Israel y de Judá. En medio de la situación, entonces ya este hombre decide, como puede suceder en un líder, digamos, de esta tarde, o en un muchacho o en una muchacha, que a pesar de que nadie le ha nombrado con el cargo ni le ha nombrado, pero ese liderazgo lo lleva en el alma. Yo diría que de cierta forma todos nosotros tenemos un grado de liderazgo. Solo que algunos lo manejan de una manera, otros lo dejan extinguirse, pero hay otros que siempre alimentan la llamita, y eso es lo que les lleva como al ánimo, como cuando alguien dice, aquí se puede hacer algo. Aquí hay necesidad de algo, aquí se puede trabajar, aquí no podemos cruzarnos de brazo y que las cosas vengan porque tienen que venir, sino que aquí donde se dé un poquito de empujón para algo, las cosas dan resultado. Sucede que cuando está Nehemías en esa consideración, es donde él lo primero que dice es en estos puntos acá, se preguntó, y al preguntarse tomó carga, y al tomar la carga se identificó. Al tomar esa identificación es donde cualquier día ya él decide, yo no puedo seguir tan tranquilo en este ambiente. Voy a ver cuándo tengo la oportunidad de hablar con el rey y decirle al rey que yo deseo, o hacer algo, o ver qué se puede hacer. Hasta que al fin, en medio de todo lo que se presenta, la misma historia nos declara que él en un día se presenta al rey y le lleva el alimento que siempre le lleva, lo había probado y le presenta. Era una vergüenza, o era casi un irrespeto, o era una actitud que era muy mal recibida si alguien llegara y le entregaba al rey algo y se pusiera triste. Era ley que todo el que le llevaba algo tenía que estar alegre. Entonces, al llevarle esto, no es que él agachó la cabeza triste, sino que el rey conocía tanto a Nehemías que solamente mirándole a los ojos, le veía si estaba triste, si el ambiente era de todos los días o no. Entonces, noten ustedes en la lectura que aparece en el capítulo 1, que es precisamente cuando está allá, y dice la palabra del Señor, hablando más adelante, en el capítulo 2, el verso 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto quebranto del corazón? Entonces temí en gran manera y le dije al rey, verso 3, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres y mis padres está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Entonces miren ustedes, aquí hay algo interesante. Al comienzo, antes de presentarse al rey, en el verso 6, él ora a Dios. Y en la oración dice que tus ojos, que tu oído estén abiertos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre los hemos pecado, los hemos hecho. Y después de que habla con el rey, y ya el rey
conoce en parte la situación. Entonces el rey dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces aquí Nehemías vuelve a orar. Entonces dice, oré al Dios de los cielos, le dije, si el rey place y he hallado gracia, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. De ahí en adelante ya, cuando Nehemías habla, ya tiene todo planeado. Y era fácil de planear porque habían dos alternativas. Posiblemente una de ellas es que Nehemías dice, le voy a decir, si me dice no, pues no, nada se ha perdido, hablé. Porque él tampoco va a enviarme a la cárcel o algo así, no. Pero si me dice no, seguiré con mi dolor, mi tristeza, pero tendré que seguir andando en la vida. Pero si me dice sí, entonces voy a hacer así, voy a decirle, voy a pedir el respaldo, voy a llevarme unos documentos, voy a cruzar al otro lado, voy a llegar allá y voy a ver cómo mando algún mensajero para que sepa allá mi familia que voy a llegar. Entonces él tiene los planes ya, el plan A si es un no y el plan B si es el sí. Quiere decir que el líder, el hombre que desea servir o la persona que desea servir, siempre está. Si a mí me dicen de hacer ese trabajo, pues voy y lo hago. Pero si de pronto me dicen no, seguiré con la carga, que lo haga otro, pero lo interesante es que se haga el trabajo. Hay una alabanza para nuestro Dios. Mirando entonces acá a Nehemías, digo, este hombre del cual estamos hablando acá, saca voluntad de la que él tiene allá y él observa que ya después de que ha recibido la oportunidad, el rey le brinda todo el apoyo. Y el rey le dice que lo que necesite y él se va. Hay una unión entre él y Esdras. Y por eso también habla por allá Esdras también y dice que tuvo por allá en el camino que publicar ayuno cerca del río de Ahava y allí para afligirnos nosotros, nuestros hijos, y para clamar y pedir camino derecho. Entonces aquí se ve que hay una unión de estos hombres y algunos de los que fueron en esa diligencia para ir allá. Pero lo interesante de todo esto es que ellos van preparados, pero al mismo tiempo van sin miedo. Por eso la persona que quiere servir a Dios no puede hacerlo con miedo, porque el miedo le quita la libertad. Hay que hacerlo con esa libertad que da el poder de Dios, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mirando la parte de esta condición en la cual se encuentra, dice el verso 11 en adelante, como lo habíamos visto ya, si al rey le place que se me den cartas. Después el 11 dice, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Este hombre, que es el que uno, ojalá Dios le diera a uno como esa libertad, como ese espíritu, como esa capacidad de lograr discernir, investigar, tomar decisiones, hacer las cosas. Porque el líder neto y verdadero es una persona que no solo está mirando lo que sucede aquí, sino que está mirando lo que sucede más allá y puede mirar lo que sucede mucho más allá. Llegan allá y él toma uno de los caballos y se monta y se va a recorrer como solo por allá. Se fue solo porque a veces hay cosas en la vida que no se puede hacer con tanta compañía, sino solitarios. Mirar la necesidad, recibir el llamado. A mí me parece que cuando Moisés recibe el llamado no había media docena de personas ahí, estaba solo. Y en medio de esa soledad y el ganado por allá y ovejas más allá y todo, este hombre recibe el llamado y es donde escucha que lo llaman.
Y cuando él escucha que lo llaman, entonces él se acerca a ver qué es lo que está pasando, y ahí la voz divina es la que le dice lo que debe de hacer. Nehemías sale y da un recorrido, y en ese recorrido descubre una cantidad de cosas. Descubre todos los huecos que hay por donde entran y salen los animales. Entran y salen las personas. Lo primero que él tiene que hacer es ver cómo se restaura los muros o las murallas. Al ver cómo se restauran, es donde ya él dice, esta familia, véngase a vivir ahí donde está el espacio. Aquella familia, váyase donde está ese espacio allá más grande, ese hueco más grande. Los otros háganse en acá. Parece que una cantidad de familias se reparten en todo el muro y tienen que ir arreglando hueco por hueco para que ya cerrado todo el muro, entran entonces a una restauración interna. Primero tenía que arreglarse lo demás, pero después se arregla lo interno, y ahí es donde él está como un líder. El interrogante acá, o lo que podemos tener en cuenta, es quién creía que aquel que llevaba la comida y el líquido allá para que el rey bebiera, era todo un líder que Dios tenía en ese momento. ¿Usted ha llegado a pensar que en este país, con tantas facilidades, comodidades, y yo le quiero decir algo en el nombre del Señor, aquí en una manera muy sencilla, pero muy rápida, yo le quiero decir, ¿por qué razón Dios hace esa clase de cambios? Se lleva un hombre a Colombia, un hombre que pasa la crisis, el problema, la muerte de su primera esposa, la lucha que tiene, las dificultades, ese llamado que le lleva allá, y uno inmediatamente en su manera rápida de pensar, uno dice, pues se fue para Colombia porque Canadá estaba lleno ya del evangelio. Pero cuando se va viniendo acá, usted está viniendo y mira que allí no hay iglesia, allá tampoco, allá hay una necesidad, allá hay otra. Entonces lo que yo trato de entender en una manera rápida es que Dios se lleva un hombre para formar otros hombres allá, y de allá trae hombres formados para formar hombres aquí. No sé si quiere darle una alabanza al Señor en esta tarde. Porque son cosas que solo las hace Él. Él es dueño de las generaciones, dueño de los pueblos, dueño de las personas. Y Él dice, pues, lo que puedo hacer ahora y lo voy a hacer es que me llevo este hombre. Se ganan miles allá, y de todos los miles que el uno cae encima del otro, que allá hay un lugar. O sea, las cosas en Colombia se colocan o se ven de tal manera que allá hay lo que se llama distritos. Y les quiero decir, hermanos, que hay cerca de 30 distritos. Y hay distritos de 100 iglesias, 200, 300 iglesias cada uno. Y a veces más, 400 iglesias. Aquí el asunto es, en medio de tantas obras que hay allá, si usted de pronto pregunta, en este distrito, ¿cuántos obreros hay listos para mandarlos a la obra? Le van a decir que hay 20, hay 50, hay 80 o hay 100 en un solo distrito. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vemos allá, que hay un pastor empujando al otro, un pastor empujando al otro, un pastor empujando al otro. Y cuando uno ve, el uno empuja al otro porque el otro está como tan pegado aquí al otro, entonces uno dice, pues que Dios abre puertas en países para que de allá se vengan donde están tan juntados ellos o juntos allá que no pueden ni moverse, para que se vengan a mover en un país de estos donde hay campo blanco para la honra y la gloria del Señor. Estas son cosas que la hace Dios. Toma un hombre de estos llamado Nehemías, se lo lleva y el hombre atraviesa todo ese territorio. Tenía que pasar por lugares peligrosos. Al llegar allá,
lo primero que ve son las murallas, y al ver las murallas coloca por familias y se va restaurando todo. Cuando se terminan las murallas, la misma palabra del Señor presenta que tienen unos desfiles. Y en esos desfiles que hace, se va un grupo por el lado izquierdo y otro por el lado derecho, y ya las murallas están restauradas y están funcionando solo las puertas normales que hay para entrar y salir, pero no huecos ni espacios. Y ahí es donde van pasando por la puerta del pescado, por la puerta del basurero, por la puerta, y van pasando las puertas, y los dos frentes se encuentran allá, ya para entrar al templo, a la presencia del Señor. El trabajo que se hizo, lo va teniendo este hombre programado de tal manera que lo que deseo en el nombre del Señor que tomemos en cuenta, mis hermanos, es lo que dice Primera de Corintios, y vamos a revisar en Primera de Corintios, capítulo 1, y miren ustedes si hay algo similar a lo de ahora en estos últimos tiempos. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 1. Antes de leerlo, yo le invito, mire la condición nuestra, la condición en su casa, su hogar, su familia, la suya, sus hijos, la edad, si quiere meter la edad, la intelectualidad. Ponga todo aquí frente a la palabra. Y va a mirar usted que para Dios no hay nada imposible para colocar a servir lo que no sirve y para hacer útil lo que no es útil, porque para Dios nada hay imposible. Dice la palabra del Señor acá en el verso 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No sé si hay una por ahí de ustedes. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios, según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, hombre, aquí hay una alabanza para el Señor. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso cuando uno va leyendo por allá en Joel 3:10 y está hablando que diga el débil, fuerte soy. Sigue diciendo acá, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una alabanza para nuestro Dios. Le llama a uno la atención todas estas cosas, estos relatos. Yo no sé hasta qué punto todos los planes que hay en algunos hermanos y personas y muchachos y universitarios y todo, yo no sé hasta qué punto Dios se puede meter esta mañana o esta tarde y cambiar planes. No son muchos amenes, pero sí creo que Dios puede cambiar planes. Cambió planes de Eliseo Duarte, cambió planes de René Galvis, cambió planes del hermano Quintero, cambió planes del hermano Yesid. ¿En quién no se ha metido Dios a cambiar los planes? ¿Se da solo los que estamos acá o todos los que estamos acá? Dios se puede meter en tu familia y cambiar las cosas. Dios se puede meter en tu tranquilidad de la casa y cambiar eso.
Dios te puede dar la visión y la carga que no la has visto, pero esta mañana Dios te la puede dar para que la conozcas. Dios puede tratar contigo. Así no tengas ningún cargo local. Porque es que a veces la dificultad o el problema, como yo ni siquiera he salido a dirigir himnos, yo no sé si podré, si no podré, si no sé qué. Yo como no soy maestra de escuela dominical o maestro, yo no sé si por qué o aquello, yo creo que yo no podré. No nos pongamos ahora con los cargos, sino que miremos la necesidad de lo que está allá. Sabe que hay una palabra que yo sé que usted se la sabe muy bien, y es una palabra imperativa, es una palabra de orden, es una palabra que no pide favores. Id y predicad el evangelio a toda criatura. A mí me llama la atención si Dios hubiese dicho, hágame un gran favor. Vayan y miren a ver si pueden predicar ese evangelio. Él no dice así. Él es soberano para mandar. Él es soberano para ordenar. Si aquí tratáramos de desmenuzar un poquito aquello cuando nos llamó, que había una oportunidad, había otra, había la ambición de que en este trabajo que tengo voy a tratar de conseguir algo más y algo más y algo más, pero llega Dios y se mete y cambia planes. ¿Cuántos estuvimos a punto de entrar a la universidad y yo tenía el documento en la mano ya para irme para allá hasta que me pusieron a escoger? O allá a la montaña o allá a la universidad. Y me fui para la montaña. Y el enemigo me decía ya, ¿por qué escogiste esto? Aquí no hay ni energía, no hay ni agua, no hay pavimento. Es un pueblo que tiene una sola calle. Y comienza, y allá estaría lo más de bien. Pero yo dije, es que Él se ha metido en mi vida y cambió mis planes. ¿No será que Dios te ha traído a este país donde tienes tantas cosas buenas para que mires que Dios necesita, quiere tener planes contigo? Pero para esto hay que agregarle un poquito de fe. Yo sé que Jesús está aquí. Un poquito de fe. Yo no sé, puede ser que le ha pasado a usted, pero a veces uno observa personas, ay, qué bueno ser como el hermano tal, la hermana tal. Y a veces dice, oh Señor, permite que yo sea como fulana, que sea como fulano de tal. Esa manera de ser, esa forma de predicar, de evangelizar, y se queda sorprendido, pero mire cómo evangeliza esa palabra que Dios le da. El asunto en estos tiempos no está para mirar a aquel, cómo lo hace, sino, Señor, méteme en tu presencia y en tu voluntad para yo hacerlo también. Ahora vamos a analizar una palabra, pero antes entramos en este momento en el cual lo interesante es lograr descubrir en medio de todo que no podemos ilusionarnos con los demás. El hermano Larsen ya no está, ya es un hombre de historia. Usted es realidad porque está todavía viviendo y caminando. Nosotros somos la realidad porque usted está en la ciudad, el clima, el ambiente, la gente, la forma. Ya usted todavía no es historia, pero si usted hace algo ahora para la gloria de Dios, entra en la historia. Y si tú no eres en la historia, mete tus hijos para que entren en la historia. Y si tus hijos no se meten, mete los nietos, pero para que se metan en la historia.
pero haz algo para que tú no pases en vano esta vida. Oh, aleluya. Hay cosas entonces aquí. Estaba pensando ya para entrar en la parte final. No sé si usted se ha interesado o le ha llamado la atención o ha visto lo que dice San Mateo. La palabra del Señor en San Mateo. Observe bien lo que dice acá el capítulo 10, el verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Del 2 al 4 están los nombres de todos ellos. ¿Usted que ellos aparecen ahí porque eran líderes? No. Ellos aparecen ahí porque Dios los llamó. ¿Sabe dónde está el triunfo y el éxito de esto? Que Dios llama a una persona que para muchos no es, la trae a su presencia y Él hace a esa persona lo que Dios quiere que sea. Por eso llama las cosas que no son como las que son. ¿Quién da algo por alguien acá? Por eso es que a veces en algunas congregaciones o en algunos lugares esto es casi como tan común, que a veces sale alguien a dirigir el himno, los coros o predica esa noche y alguien dice, llamaron a ese muchacho a predicar. Llamaron a dirigir esos himnos allá a esa hermana. Y entonces se asusta y dice, ¿pero por qué? Resulta de que en los planes de Dios, ese que no sabe nada, Dios está dándole lecciones a muchos que lo que Dios necesita es esa persona decidida para hacerlo. Porque ¿cuántas veces le han dicho a usted y lo primero que dice es, sabes que estoy malo acá de la garganta, hoy no puedo? No, díganle a otro, hoy no puedo yo, no puedo. Hermano, este año que viene ayúdenos con las clases de niños, ojalá pudiera, pastor, pero es que mire, precisamente el estudio, el negocio, aquello, lo otro, no, déjeme para el otro año, pero después se sorprende cuando Dios utiliza a otros. ¿Por qué no hace ese alto en el camino? Él los llama allí y los nombra. Ahora, si miramos la palabra del Señor, podemos mirar en Marcos, San Marcos, que aquí viene ya lo que dice Marcos capítulo 3, que ahora ya es un poquito diferente acá, y observen bien. 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Aquí lo interrogante y lo que lo da a uno que pensar es, llamó a los que él quiso. Usted no se ha llegado a poner a pensar de tantos que hay aquí en Ottawa, 1, 2 o 3 millones, lo que sea. ¿Por qué hay este poquito acá? Porque él ha llamado hasta ahora a los que él quiso. Tú formas parte de estos de los que él quiso. Formas parte de estos que él ha llamado de los planes. Los llamó a los que él quiso. El interrogante o lo que lo pone a uno a pensar que eso lo hizo Dios en su poder y esa obra tan maravillosa, es que precisamente no es fácil. Si de pronto usted tiene 3 o 4 hijos, le es difícil comenzar a educar a esos 4. Este habla mucho, el otro no habla nada, este le gusta levantarse temprano, el otro tarde,
este gasta, no gasta, este es atento, el otro no, y cada uno tiene su dificultad. ¿Usted cree que los apóstoles no eran así? Sí, cada uno tenía su defecto, su, entre comillas, su problema. Pero es que cuando aceptaron caminar con Jesús, Jesús se dio a la tarea de corregirles todas las anomalías que ellos traían. De ahora en adelante no serás pescador normal de los peces allá, sino pescador de hombres. De ahora en adelante tu trato no será con los que te ayudan a vender el pescado. Ahora en adelante tu trato es al otro lado, ganando ya a las personas. De ahora en adelante tu trabajo no es contando el dinero y enfrentándote al que no te pagó. Oh, Mateo, no. De ahora en adelante tu trabajo es diferente. Yo te voy a aprender, te voy a enseñar, te voy a formar para que aprendas cuál es el trabajo. Ahora, no estar sentado allá, esperarte porque algún Pedro, tú que te metes tanto en y hablas y vas y vienes y te ofreces y a última hora quedas mal en todo. Tú, Pedro, que crees que la sabes todas, no es así. De ahora en adelante andando conmigo tú serás diferente. De ahora en adelante aprenderás a callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. Y por eso vemos a un hombre que se le acabó su argumento humano de hablar. Porque le pasó eres Elías, que el que ha de venir. Entonces él dice, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro, pues lleno de su libertad, fue Cristo. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. De ahí en adelante ya es un Pedro que saca pecho y anda mirando a los demás hacia abajo. Para que vean ustedes, el único que tuvo esa revelación fui yo. Y unos versos más adelante, Jesús está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en manos de pecadores, sea al tercer día resucite. Y entonces se acerca aquel personaje y le dice, un momento, Señor. Cuidado con hacer eso. Jamás se te ocurra hacer eso, porque aquí estamos para ayudarte, defenderte. No. Entonces le dice, apártate de mí, Satanás. El que tanta revelación tuvo ahora ya recibe ese otro. Apártate de mí, Satanás. Entonces desde ese momento Pedro va quedando como mejor no hablo más. Que hay que hablar algo, que lo hablen los demás, porque yo ya aprendí que como que hablo más de la cuenta. Pero cuando llega el día de Pentecostés y están todos allá, nunca se imaginó Pedro, porque él estaba metido en medio de todos allá y hablando y alabando y glorificando, cuando se derrama el poder del Espíritu Santo y resulta que aquel que no estaba tan listo para hacerlo, lo toma el poder del Espíritu Santo y lo levanta, y ahí es donde ya comienza a hablar y dar el mensaje y llega al punto en el cual dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y estas señales seguirán, y comienza a hablar y a dar el mensaje. ¿Por qué? Porque es que Dios lo formó a él para ese momento. Hermanos, Dios puede formarte para momentos que todavía no ha vivido Canadá, pero puede vivirlos.
Créelo, por favor, créelo ahora, créelo. Los llamó. Si nos ponemos a hablar de cada uno de ellos, hay un Andrés. Cada apóstol usted lo va viendo cómo comienza a funcionar. Hay uno que está por allá. Hombre, necesitamos aquí algo de comida. Vaya a ver ustedes qué hay. Por allá hay Andrés y van otros y ven a un muchacho. Yo nunca me imagino uno de ellos pidiendo comida por ahí, sino que en ese momento al lado de Jesús aprenden a conocer, a hablar, a servir. Y cuando están ese muchacho, hey, tú que llevas allá, tengo esto, préstalo acá, tráelo para esto. Sí, llévenselo. Lo que le hace falta y necesita, porque esa es la obra de Dios que hace. Por eso yo les decía ahora que a veces se mira en la iglesia que no, yo no lo voy a hacer. No, yo les quiero decir algo. En esta ciudad o en cualquiera que sea, pero si usted llega a ir, va a encontrar que hay hospitales, hay clínicas, hay parques, hay plazas, que si aquí no se puede de una forma de otra. Fui a un hospital en miro para allá y había una señora con la mano levantada. Pastor, que si ora por mí también, por favor. Y va uno a orar allá y levanta la cabeza y hay otra persona por allá. Hay una cantidad de gente necesitadas, enfermas. Y si usted se va al hospital de niños, donde sea que vaya, hay gente necesitada. Realmente nos hace falta es ir a esos lugares y tener la autoridad, porque aquí dice que los llamó y les dio autoridad. ¿Será que usted todavía cree que no tiene la autoridad? Pero yo creo que todos nosotros hemos recibido ese poder y esa autoridad. En otras palabras, aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da, la autoridad que nos ha dado. Ahora ese liderazgo ya se ve después. Jesús desaparece de la escena. Ya ascendió a la gloria. Ahí es donde ya quedan esos hombres que el uno le tocó dar su vida en un lugar, el otro en otro sitio. Y entonces, ¿qué fue lo que ocasionó u originó el milagro en ellos? El milagro es que estuvieron andando al lado de Jesús y Jesús los capacitó para todo. Si usted me permite emplear la palabra, los capacitó hasta para morir. Los capacitó para vivir. Los capacitó para servir. Los capacitó para que prediquen su nombre. Y por eso surge por ahí uno. Surge uno que le tienen miedo. Y ese que le tienen miedo es Saulo de Tarso. Y cuando surge Saulo de Tarso, aparecen otros dos. El uno para orar cuando está ciego, y el otro que lo introduce a los apóstoles cuando ninguno quería recibir a Pablo. Mira, ha llegado ahí el que llama Pablo. ¿Pablo? Sí, ese no era el que hacía y mataba, y sí, pero ahí está a la puerta. No, pues miren a ver quién va allá. Entonces hay un Bernabé, un Andrés que van y, hermano Pablo, entra acá, sigue. Y todos pendientes, ahora qué ir a hacer. Pero resulta de que esos apóstoles están por ahí cerquita para ser útiles. Ahí Pablo se siente respaldado porque lo tienen que introducir al grupo por la desconfianza que le tenían. Cuando ya él se gana la confianza es donde ya él
abajo de los gentiles, apóstol de los gentiles. Pero para llegar allá necesitó ese impasse que se presenta donde desconfiaban de él porque había perseguido la iglesia. Mis hermanos, en este momento, ¿en cuántas veces nos hemos puesto nosotros en un grado de que ni hacemos ni dejamos hacer? Mira, mi amor, me han dicho que si yo puedo ir a evangelizar esta tarde a una familia que está yendo, pero necesito una explicación. No, Señor, no me sale de acá. Entonces acompáñame. Menos, yo no puedo ir, estoy muy ocupado. Ni hace ni deja hacer. Yo quiero en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús, si tú pudieras ver dentro de ti mismo, reprende al enemigo y dile al enemigo que te trata de ocultar ese liderazgo que tienes y dile, yo tengo liderazgo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo puedo hacerlo. Que no tengo libertad, Él me puede dar libertad. Que no tengo conocimiento, Él te puede dar conocimiento. Que yo no sé qué hacer, qué decir, Él te da que decir. Es que toma a esas personas, yo no sé si usted logra captarlo en este momento, Él toma a esas personas y las reúne, y este casi ni responde, el otro tampoco, el otro está callado, el otro está al lado del Señor, y entonces el Señor les dice, ustedes les hace falta algo. Yo me voy a ir. Pero para que ustedes tengan la libertad que deben de tener, es necesario que yo me vaya. Y cuando yo me vaya, sobre ustedes descenderá ese Espíritu Santo, el Consolador. Y Él los hará recordar, Él los hará hablar, Él les sabrá decir y tomarán una libertad que nunca la han tenido. Por eso yo creo que eso puede hacer Dios contigo. Es que hay gente que tiene libertad para comprar, para vender, para ir, para venir, para negociar. ¿Y para lo de Dios qué? Pero yo creo que Dios puede dar un giro en esta tarde. Dar libertad para aquello que no la tiene. Y cuando vino Canadá, porque habrán milagros y maravillas que sucederán acá. Tú necesitas encerrarte con Dios para que te quite todos esos prejuicios, para que quite eso que te atormenta. Yo no sé, mis hermanos, pero a veces hay tanta capacidad para tantas cosas, pero ha llegado el momento de que esa capacidad que hay para tantas cosas, le demos un poquito de esa capacidad para servirle a Él y hacer algo para la gloria de su nombre. Nehemías abandonó todo eso. Nehemías recorrió, no tuvo necesidad, él hubiera podido quedarse allá. Cuando logramos descubrir que hay muchas cosas que hacer, pero hay otras más primordiales para hacer. Este día misionero, este día que Dios ha permitido que estemos acá y podamos observar estos programas y oír la palabra del Señor, ¿por qué no entra aquí? Viene no solo para conocer la hermosa ciudad, no solo para vivir, para ver la nieve, no solo para pasar el frío, nos tiene para cosas grandes y gloriosas. Estén en pie, por favor. ¿Hasta qué punto Dios puede
tomar un joven esta noche, esta tarde, una muchacha, una persona. Dice la palabra del Señor en Mateo, San Mateo, capítulo 19. Observe lo que se presenta aquí en San Mateo, capítulo Lucas 19, 13. Estaba observando este relato y observo algo que nos puede servir en esta hora. Lucas capítulo 19. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Les da talentos. Y el 25 de Mateo, yo sé que ustedes ya lo conocen de memoria, pero miren ustedes lo que la palabra del Señor presenta cuando dice en Mateo capítulo 25, reparte los talentos. A uno le da 5, a otro le da 2, y después él se va. Y después llama a cuentas, porque precisamente sin darnos cuenta hemos ocultado el talento. Permítame decirle, no es que lo botó, lo ocultó, porque cuando uno bota algo ni sabe dónde está, pero usted sí sabe que tiene el talento. Ese es el mayor peligro, que sé lo que tengo y lo que puedo hacer y no lo hago. Yo quiero invitar en esta tarde a ese joven, a esa jovencita. Quiero invitar a alguien aquí al altar para que logre entrar en esa necesidad, que ya llegó el tiempo para que haga algo para la gloria del Señor. ¿Sabe, hermanos? Yo no sé, pero déjeme decirle, ¿cuánto diéramos los que estamos aquí por tener esa edad suya para hacer tantas cosas que hay que hacer? Esa inteligencia suya, esa capacidad suya. Si hay gente con menos capacidad y ha hecho tantas cosas, ahora usted que tiene la capacidad. No sé si pudiera yo decir esta palabra, pero usted que es tan inteligente, ¿por qué no utiliza esa inteligencia para servirle a Dios? Usted que se desenvuelve tan rápido y tan bien en todo, ¿por qué no le dices: aquí está mi capacidad, oh Dios? Oh, bendito el nombre de Jesús.